¿Qué se siente saber que ya no vales nada, mamá? Fue lo que Alejandro me preguntó en la puerta de la casa que yo misma ayudé a comprar. Valeria estaba allí, de brazos cruzados, con esa sonrisita burlona dibujada en la comisura de los labios. La vecina de enfrente, doña Inés, dejó de regar sus plantas para mirar. El muchacho que reparte los tanques de gas se quedó inmóvil en la acera, sosteniendo el cilindro pesado. El viento levantó una nube de polvo contra el portón. Valeria revisó su celular, como si aquello fuera simplemente un día más en su rutina. Yo me quedé paralizada, aferrada a mi bolso de tela, el mismo que cargaba conmigo desde hacía 15 años. Mi cuerpo se tensó por completo, pero no lloré allí mismo. No iba a darles ese gusto. ¿Sabes cuando te das cuenta de que el hijo que criaste y amamantaste ya no existe? ¿Que se ha convertido en otra persona y que estás mirando a los ojos de un desconocido? Fue en ese preciso instante. La entrada inicial de aquella casa salió de mis ahorros. La facultad de derecho de él, quien la pagó fui yo. Una semana después, regresé a esa misma puerta. Esta vez, llevaba una carpeta negra de cuero bajo el brazo. El rostro de él perdió todo el color cuando la abrí y coloqué todo sobre la mesa. Pero yo había hecho algo que él jamás esperó. Me quedé viuda a los 38 años. Alejandro tenía 12. Recuerdo el velorio, él apretando mi mano, con aquel trajecito prestado que le quedaba demasiado grande. Miré a mi hijo aquel día gris y tomé una decisión inquebrantable. Él iba a tener un futuro. No importaba lo que yo tuviera que hacer para lograrlo. Empecé a coser en casa, desde el amanecer hasta bien entrada la madrugada. Remiendos, dobladillos de pantalones, vestidos de fiesta, uniformes escolares. Todo lo que aparecía, yo lo aceptaba. Mi vieja máquina de coser hacía tanto ruido que la vecina golpeaba la pared para quejarse. Pero yo no paraba. Alejandro estudiaba en la mesa de la cocina mientras yo trabajaba sin descanso. A veces, él se quedaba dormido con la cabeza sobre el cuaderno y yo lo cubría con una sábana suave. El primer sacrificio fue mi propia salud. Pasé años con dolor de espalda, calambres en las manos, tensión en el cuello. Nunca me quejé. No había tiempo para médicos. Había clientes esperando, facturas por pagar, la mensualidad del colegio de Alejandro venciendo. El segundo sacrificio fue renunciar a rehacer mi vida sentimental. Hubo hombres interesados, sí. Hubo invitaciones a cenar, a pasear. Pero siempre pensé que dividir mi atención le quitaría algo a mi hijo. Así que lo elegí a él. Siempre a él. El tercer sacrificio fue la casa de mi madre. La única herencia que ella me dejó cuando falleció. Una casita sencilla, pero era mía, mi patrimonio. Cuando Alejandro ingresó a Derecho, la matrícula era costosa, muy costosa. Él se quedó mirándome con aquellos ojos brillantes, diciendo que era el sueño de su vida. Vendí la casa, usé hasta el último centavo para pagar los 5 años de carrera. Él se graduó. Lloré de puro orgullo en la ceremonia de graduación. Éramos cercanos, muy unidos. Él me llamaba todos los días. Venía a almorzar conmigo los fines de semana. Me llamaba mi reina. Decía que cuando tuviera su propio despacho, yo dejaría de coser y por fin descansaría. Yo le creí. Entonces conoció a Valeria. Al principio, ella era educada. Sonreía cuando me veía. Decía, «Hola, doña Elena», con una voz dulce. Pero había algo en la forma en que miraba el departamento de él, los muebles sencillos y a mí, como si estuviera tasando todo, calculando el valor. Se casaron rápido. Una fiesta pequeña, porque él dijo que quería ahorrar para comprar una casa. Yo les di dinero para ayudar. No era una fortuna, pero era todo lo que tenía guardado en el banco. La primera humillación fue sutil, tan sutil que hasta dudé de mi propia percepción. Ocurrió un domingo. Yo había llevado un pastel de maíz, ese que a Alejandro siempre le encantó desde niño. Toqué el timbre. Valeria abrió la puerta, pero no me dejó entrar del todo. Se quedó parada, bloqueando el paso con la puerta medio cerrada. «Ay, doña Elena, hoy no se va a poder. Estamos a punto de salir». Alejandro apareció detrás de ella, en pantuflas, con cara de quien acababa de despertar. «¿Salir?», pregunté extrañada. Él desvió la mirada, avergonzado. «Sí, mamá». Valeria agendó un compromiso. Me quedé allí, con el pastel en la mano, sintiendo el sol caliente golpeando mi espalda.
Valeria sonrió levemente. No fue una sonrisa de cortesía. Fue la sonrisa de quien acababa de ganar una batalla. Deje el pastel ahí. Nos lo comemos después. Lo dejé. Bajé las escaleras. Me subí al autobús. Y en el camino de regreso, comencé a sentir una opresión extraña en el pecho. No era rabia todavía. Era la sensación de que algo había cambiado. Pero yo tenía esperanza. Todavía creía que aquello pasaría, que Alejandro volvería a ser quien siempre fue. Estaba equivocada. 3 meses después de la boda, compraron la casa. Una casa hermosa, con jardín y garaje. Alejandro me llamó emocionado. «Mamá, lo logramos. Ven a conocerla el sábado». Llegué con un ramo de flores. La casa era preciosa. Pero cuando entré, Valeria me recibió con una lista en la mano. «Doña Elena, aquí en casa tenemos algunas reglitas. Nada del otro mundo, solo para mantener la organización. Reglitas». Ella lo llamó reglitas. «Los zapatos se quedan en la entrada. Usted no puede abrir el refrigerador sin preguntar. Y si viene de visita, avise antes, porque no siempre estamos disponibles». Alejandro estaba a su lado. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Guardé las flores que había traído. Nadie las puso en un jarrón. Se quedaron sobre la mesa marchitándose hasta que me fui. Empecé a avisar antes de ir. Siempre. Llamaba 2 días antes, preguntaba si podía pasar. A veces la respuesta era un no. A veces ni siquiera me devolvían la llamada. La segunda humillación fue peor. Yo le había regalado a Alejandro, años atrás, el reloj de su padre, Pedro. Era lo único valioso que me quedaba de mi esposo. Un reloj de pulsera, de acero, con el nombre grabado al reverso. Él siempre lo usó, hasta que se casó. Un día, fui a visitarlos y vi el reloj tirado sobre una caja de cartón en el garaje, en medio de baratijas viejas y basura. Alejandro, el reloj, él ni siquiera lo miró bien. «Ah, mamá, eso está parado hace tiempo. Valeria dijo que solo está ocupando espacio». ¿Ocupando espacio? Valeria apareció en la puerta de la cocina. «Doña Elena, estamos haciendo una limpieza profunda, deshaciéndonos de cosas viejas. Usted entiende, ¿verdad?» Tomé el reloj de la caja. Limpié el polvo con la manga de mi blusa. Alejandro no me pidió que se lo devolviera. Me lo llevé. Lo guardé en un cajón. Y lloré amargamente cuando llegué a mi casa vacía. Fue en esa época que nació Mateo, mi primer nieto. Pensé que eso lo cambiaría todo. Creí que tener un nieto me acercaría a ellos de nuevo, pero fue todo lo contrario. No podía cargarlo en brazos sin pedir permiso. No podía darle de comer. No podía quedarme a solas con él, ni por 5 minutos. Valeria siempre inventaba una excusa. «Ah, está un poco mareado, mejor no. Está en su rutina de sueño, usted entiende. Hoy no se puede, doña Elena. Otro día». El cumpleaños de 1 año de Mateo fue en un salón de fiestas. Un evento grande. Llegué temprano. Ayudé a arreglar las mesas, los adornos. Valeria ni siquiera me dio las gracias. A la hora de las fotos, intenté acercarme para estar al lado de Alejandro y de Mateo. Valeria me sujetó el brazo. Despacio, pero con firmeza. «Esta foto es solo para los padres, doña Elena. Después nos tomamos una con usted». Alejandro no dijo nada. Se quedó posando con Mateo en brazos y Valeria a su lado, sonriendo para la cámara. La foto con la abuela nunca se tomó. Me senté sola en una silla en el rincón. Varias personas me miraron con lástima. La madre de Valeria estaba allí, riendo alto, comandando toda la fiesta. Y yo, que pagué la carrera del padre de esa criatura, era invisible. Fue allí donde lo entendí todo. No era solo un distanciamiento, era un vaciamiento. Me estaban borrando, despacio, con educación, pero me estaban borrando. Y fue allí donde empecé a protegerme. Volví a casa y abrí un viejo cajón. Saqué todos los recibos que tenía guardados. Recibos de depósito de la universidad, comprobantes de la ayuda para la boda, transferencias bancarias. Siempre fui organizada. Siempre guardé todo. Coloqué todo en una vieja carpeta de plástico. No sabía aún para qué me serviría, pero algo dentro de mí me decía: guarda, protege. Un día lo vas a necesitar. Y vaya que lo iba a necesitar. Más de lo que imaginaba, porque Valeria no había terminado. Ella apenas estaba comenzando. Alejandro me llamó un martes por la noche, con la voz calmada, demasiado ensayada.
Mamá, necesito hablar contigo, personalmente. ¿Se puede mañana? Se podía. Conmigo siempre se podía. Él vino solo, sin Valeria, sin Mateo. Se sentó en mi mesa, la misma donde hacía sus tareas cuando era niño. Mamá, tengo una oportunidad enorme, me explicó. Una sociedad en un bufete de abogados. Una inversión. Iba a duplicar sus ingresos, pero necesitaba capital. 50,000 pesos. 50,000. Yo sé que es mucho, mamá, pero es garantizado. En 6 meses te devuelvo todo con intereses. Tenía papeles, contrato, hasta una proyección de ganancias. Todo muy bonito. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía la forma en que desviaba la mirada cuando mentía. Conocía su respiración acelerada. Conocía su tono de voz cuando estaba escondiendo algo. Alejandro, yo no tengo 50,000 en la cuenta. Lo sé, mamá. Pero tienes las escrituras de tu departamento. Se puede pedir un préstamo usándolo como garantía. Mi departamento. El único lugar que era mío. Lo único que me quedaba. Sentí una opresión en el pecho. No era una petición. Era chantaje emocional. Mamá, es mi carrera. Es el futuro de Mateo. Siempre quisiste que yo creciera, ¿no es así? Pues esta es mi oportunidad. Él sabía presionar donde dolía. ¿Y si no logro pagar el préstamo? Yo lo voy a pagar, mamá. Yo firmo todo. Te lo devuelvo puntualmente. Empujó los papeles hacia mí. Contrato de mutuo acuerdo, reconocimiento de deuda, promesa de pago en 6 meses. Todo mecanografiado. Ya lo había traído listo. Yo firmé. Pero antes, le tomé foto a cada página. Guardé copia de todo. Anoté la fecha, la hora, hasta la ropa que él llevaba puesta. Tomé el comprobante del banco cuando hice la transferencia e imprimí 2 copias. Una se quedó conmigo. La otra la engrapé al contrato que él firmó. Salió feliz. Me abrazó en la puerta. Dijo, gracias, mamá. Vas a ver, va a valer la pena. Pasaron 6 meses. Ni un centavo volvió. Lo llamé. No contestaba. Le mandé mensajes. Respuestas cortas. Mamá, está complicado. Dame un poco más de tiempo. 1 mes más. Otro más. Nada. Hasta que un domingo pasé frente a la casa de ellos y vi un auto nuevo en el garaje. 0 kilómetros. Plateado, brillando bajo el sol. Toqué el timbre. Valeria abrió. ¿Doña Elena? ¿Sin avisar? Necesito hablar con Alejandro. Él apareció. En bermudas, sandalias, con una cerveza en la mano. Mamá, qué sorpresa. Auto nuevo, Alejandro. Él tragó saliva. Ah, eso es que lo necesitábamos. El otro estaba dando problemas. 50,000 pesos, Alejandro. ¿Dónde están? Valeria cruzó los brazos. Doña Elena, eso es entre usted y él. No me meta en esto. ¿Que no estás metida? ¿El auto no está a tu nombre también? Alejandro levantó la mano. Mamá, para. Te voy a pagar. Solo está demorando más de lo que pensé. Me mentiste. No te mentí. Solo está retrasado. No había ninguna sociedad, ¿verdad? Silencio. Miré a mi hijo y vi a un extraño. Usaste mi departamento como garantía para comprar esta vida que tienen aquí. Sabías que yo no podía perderlo y lo hiciste de todos modos. Alejandro respiró hondo. Mamá, siempre has sido dramática. Es un préstamo, lo voy a pagar. ¿Cuándo? Cuando pueda. Me levantó la voz, por primera vez en su vida. Valeria sonrió. De nuevo esa sonrisa. Doña Elena, si está tan preocupada, tal vez no debió haber prestado el dinero. Salí de allí temblando. No de miedo, de rabia, de decepción, de luto por un hijo que había perdido sin siquiera darme cuenta. Pero tenía los papeles. Tenía las pruebas. Tenía todo. El golpe público vendría después. 2 semanas más tarde, me los encontré en el mercado. Sábado por la mañana. Estaba lleno. Valeria empujando el carrito. Alejandro al lado. Mateo en su cochecito de bebé. Parecían una familia de comercial de televisión. Yo estaba en la fila de la carnicería. Pasaron y fingieron que no me vieron. Fingieron. En medio de un mercado pequeño, donde todo el mundo se conoce. Lo seguí. No lo planeé. Solo fui. Alejandro. Él se giró. Valeria también. El rostro de ella se endureció al instante. Mamá, aquí no. Aquí sí. No contestas mis llamadas. No respondes los mensajes. Desapareciste. Algunas personas empezaron a mirar. Doña Inés,
la de la farmacia. Don Paco, que vive en el edificio de al lado. La cajera. Valeria soltó el carrito. Doña Elena, estamos haciendo las compras. Esto puede esperar. No puede. Ya esperé meses. Alejandro intentó jalarme del brazo. Mamá, vamos a hablar en casa. Aquí no. Me solté bruscamente. En tu casa no me recibes, así que va a ser aquí mismo. ¿Dónde está mi dinero? Valeria bufó ruidosamente. A propósito, ¿dinero? ¿Usted lo prestó o no? Los préstamos demoran. 10 meses, Valeria, 10 meses y un auto nuevo en el garaje. Alejandro entrecerró los ojos. Mamá, tú no tienes nada que ver con mi vida financiera. Tengo todo que ver cuando usaste mi departamento como garantía. Silencio. El mercado entero estaba escuchando ahora. Alejandro miró a su alrededor. Vio a los vecinos. Vio a la gente deteniéndose para escuchar. Y algo en él cambió. Dio 2 pasos hacia mí. Me miró desde arriba, con frialdad, y preguntó, ¿qué se siente ya no valer nada, mamá? Me quedé paralizada. Él continuó, ¿de que todo el mundo aquí sepa que eres una madre que no conoce su lugar? ¿Que anda corriendo detrás del hijo como perro abandonado? Valeria estaba de brazos cruzados, sonrisita en la comisura de la boca. Doña Inés soltó su bolsa. Don Paco se quedó quieto, con la boca abierta. La cajera dejó de pasar los productos. Mateo empezó a llorar en el cochecito. Nadie lo cargó. Alejandro siguió mirándome, esperando, como si quisiera verme quebrarme allí, frente a todos. No me quebré. Apreté mi bolso de tela. Respiré hondo. Y hablé bajo, pero todo el mundo escuchó. Te vas a arrepentir de esto. Él se rió. Fue una risa corta, burlona. ¿Arrepentirme? ¿De qué? ¿De decir la verdad? Le di la espalda. Salí del mercado. Caminé despacio. No corrí. No lloré allí. Pero cuando llegué a casa, me derrumbé. 2 días estuve tirada en cama. 2 días sin comer bien, sin dormir, reviviendo la escena, los testigos, la risa de él, la sonrisa de ella. Al tercer día, me levanté. Me senté en el borde de la cama y lloré. Lloré todo lo que había contenido. Lloré por el hijo que crié, por el hombre en el que se convirtió, por la humillación frente a gente que me conocía de toda la vida. Lloré por la Elena que trabajó 20 años sin parar. Por la Elena que vendió la casa de su madre para pagar la universidad. Por la Elena que creyó que el amor de madre era suficiente. No lo era. Tomé el reloj de su padre, Pedro, aquel que él tiró en la caja de cartón. Me quedé sosteniéndolo, mirando las manecillas paradas. Pensé en tantas cosas, en rendirme, en desaparecer, en aceptar que había perdido a mi hijo y ya. Pero entonces vino la rabia, una rabia limpia, rabia que organiza, rabia que no grita, pero actúa. Me levanté. Fui hasta el armario de la cocina. Abrí el cajón de abajo, ese donde guardaba los papeles viejos, y empecé a buscar. Recibos de depósito de la universidad. Enero de 2009. Febrero de 2009. Todos los meses, 5 años seguidos. 58 depósitos. Los había guardado todos. Comprobante de la ayuda para la boda. 5,000 pesos. Transferencia bancaria con fecha y hora. Recibo de la entrada de la casa. 20,000 pesos. Yo ayudé. Está allí, en el papel, con mi firma y la de él. Y el contrato del préstamo. 50,000 pesos. Reconocimiento de deuda. Promesa de pago en 6 meses. Firma de él. Testigo. Todo en orden. Junté cada papel. Los coloqué sobre la mesa y empecé a separarlos por fecha. Facultad, boda, casa, préstamo. Calculé todo. Tomé un cuaderno viejo, una pluma y fui sumando. Facultad, 87,000 en celular. Ayuda para la boda. 5,000 como users entrada de la casa. 20,000 tamarexor. Préstamo no pagado. 50,000 en ceros. Total, 162,000 en ceron. 162,000 pesos. Fue lo que invertí en mi hijo. Sin contar comida, ropa, medicinas, material escolar, sin contar amor, sin contar vida. Tomé una caja de zapatos vieja. La forré con papel. Puse cada documento dentro, bien organizado. Escribí una etiqueta. Alejandro, historial completo. Me senté de nuevo, miré la caja y tomé una decisión. Iba a cobrar. No solo el dinero. Iba a cobrar respeto, dignidad, justicia. Pero no iba a ir sola. Necesitaba a alguien que supiera hacer esto de la manera correcta.
de la manera legal. Recordé al doctor Fernando. Fernando era amigo de mi difunto esposo, abogado, hombre serio, trabajador. Después de que mi esposo murió, él aparecía de vez en cuando. Traía pan, preguntaba si yo necesitaba algo. Con el tiempo, nos alejamos. La vida siguió, pero yo sabía dónde estaba su despacho. Tomé el teléfono, me temblaba la mano. Marqué. 3 tonos. ¿Aló? ¿Doctor Fernando? Habla Elena. Elena, la esposa de Pedro. Silencio breve. Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? No está todo bien, doctor Fernando. Necesito ayuda, ayuda jurídica. ¿Puedes hablar? No por teléfono. ¿Puedo ir a su despacho mañana? Claro. ¿A las 9? Ahí estaré. Colgué. Respiré. Fui hasta el espejo del baño. Me miré. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado, pero había algo diferente ahora. Había fuego. Volví a la mesa. Abrí la caja. Verifiqué cada papel de nuevo. Todo en su lugar. Todo correcto. Cerré la caja. La dejé sobre la mesa. Y dormí. Por primera vez en 3 días, dormí. Al día siguiente, tenía un aliado. Llegué al despacho del doctor Fernando a las 9 en punto. Edificio antiguo, 2º piso. La secretaria me recibió con café. Él apareció poco después. Elena, entra. La oficina era sencilla. Mesa de madera, estantería llena de libros, una foto de él con su familia en la pared. Él señaló la silla. Me senté. Puse la caja de zapatos sobre la mesa. ¿Qué pasó? Le conté todo. Desde la boda de Alejandro, la entrada de Valeria, las humillaciones, el préstamo, el auto nuevo, el mercado. Él no me interrumpió, solo escuchó. Anotaba algunas cosas en un bloc amarillo. Cuando terminé, él miró la caja. ¿Puedo ver? Abrí. Saqué cada papel. Los puse en la mesa. Él tomó uno por uno. Leía despacio. Verificaba fechas, verificaba valores, verificaba firmas. Se quedó unos 10 minutos en silencio, solo leyendo. Luego levantó la cabeza. Elena, tienes un caso fuerte. Respiré. Él firmó reconocimiento de deuda. Tienes testigos, tienes comprobantes de todo, inclusive de que usaste tu inmueble como garantía para el préstamo bancario. ¿Él puede quitarme mi departamento? No si actuamos ahora. Estás dentro del plazo. Tomó una calculadora. Empezó a sumar. Aquí dice 6 meses para el pago. Ya pasaron 10. Él está en mora. Puedes cobrar intereses, corrección monetaria y honorarios de abogados. Escribió el valor final en un papel. Se giró hacia mí. 63,000 pesos. Es lo que él te debe ahora. Solo del préstamo. ¿Y el resto? ¿El resto? Facultad, boda, casa. El doctor Fernando respiró hondo. Elena, legalmente eso fue donación. Ayuda de madre a hijo. No se puede cobrar en la justicia. Mi pecho se apretó. Pero moralmente, continuó él, moralmente tienes razón. Y podemos usar eso a nuestro favor. ¿Cómo? Se levantó. Fue hasta el archivo. Regresó con una carpeta. Déjame contarte algo. La semana pasada, me encontré con el contador de la empresa donde trabaja Alejandro. Conversamos. Él comentó que Alejandro está con una deuda alta. Préstamo de nómina, tarjetas de crédito al tope, sobregiro en el límite. Fruncí el ceño. ¿Cómo compró un auto 0 kilómetros entonces? Exactamente la pregunta que yo hice. El doctor Fernando abrió la carpeta. Había unos papeles impresos, extractos, documentos. Le pedí un favor a un contacto mío. No es totalmente legal, pero tampoco es un crimen. Le dimos un vistazo discreto a su situación financiera. Señaló un extracto. El dinero para el auto vino de una cuenta conjunta, de él y de Valeria, pero su salario no da para eso. Entonces, ¿de dónde vino? Volteó la página. De la cuenta de la madre de ella. Una transferencia de 40,000 pesos, 2 días después del vencimiento de tu préstamo. Abrí los ojos como platos. Ellos usaron el dinero que era para pagarme a mí, para comprar el auto. Más que eso, Elena. Lo planearon. Valeria financió el auto. Y te dejó a ti esperando. Sacó otra hoja. Y hay más. ¿Sabes lo de la tal sociedad en el despacho? No existe. Nunca existió. Alejandro sigue siendo empleado. Salario fijo. Me mintió. Te mintió. Y usó tu patrimonio para sustentar un nivel de vida que no tiene. El doctor Fernando juntó los papeles. Elena, podemos hacer 3 cosas. Primera, demanda de cobro.
63,000 pesos, con embargo de bienes si no paga. Segunda, exponer esto públicamente, de la manera correcta. Tercera, protegerte, garantizar que tu departamento no corra riesgo. ¿Y cómo hacemos eso? Tomó un papel en blanco. Empezó a escribir. Primero, lo notificamos. Notificación extrajudicial. Le damos 10 días para pagar. Si no paga, entramos con la demanda. El juez determina bloqueo de cuenta, embargo de bienes. El auto, por ejemplo. El auto está a nombre de Valeria, pero fue comprado con dinero que debía ser tuyo. Probamos la conexión. Además, él firmó un reconocimiento de deuda. Él es deudor. La esposa responde junto con él. ¿Y la exposición pública? El doctor Fernando sonrió levemente. Vas a ir hasta la casa de ellos. Con las pruebas, con testigos. Yo voy contigo. Y vas a poner todo sobre la mesa, enfrente de quien él quiera. Familia, amigos, vecinos. Hacemos una confrontación. No agresiva, pero firme. Él lo va a negar. Él no puede negar un papel firmado. Y cuando intente hacerlo, le muestras el resto. Facultad, boda, casa. 162,000 pesos invertidos. Él va a tener que encarar eso, frente a todo el mundo. Me quedé callada. El doctor Fernando se inclinó hacia adelante. Elena, tú no mereces esto. Tú no eres una carga. Tú no eres un problema. Eres su madre. Y tienes derecho a exigir respeto. Sentí que los ojos se me llenaban de agua. Quiero hacer eso. Entonces vamos a hacerlo. De la manera correcta. Tomó una agenda. Yo preparo la notificación hoy. La entrego mañana. 10 días después, si él no paga, vamos allá. Tú, yo y estas pruebas. Le apreté la mano. Gracias, doctor Fernando. Gracias a ti, Elena, por confiar en mí. Salí del despacho con la caja de pruebas bajo el brazo. Esta vez no estaba sola. Llegó el día. ¿Sabes ese día en que despiertas diferente, incluso sin saber explicar bien el por qué? Me levanté de la cama así. Ya no era la misma Elena que salió llorando del mercado. Me levanté despacio. Me senté en el borde de la cama y me quedé unos minutos en silencio, mirando al suelo. Ya no había espacio para sentir lástima de mí misma. Había una sola cosa. Decisión. Fui hasta el armario. Abrí las puertas, empujé los ganchos hacia un lado. Había vestidos floreados, ropa vieja de costura, el traje de ir a la iglesia. Yo no quería nada de eso. Tomé un pantalón oscuro, una blusa sencilla, sin estampado, un saco discreto. Ropa de gente que no va a pedir un favor, va a resolver. En el baño, me recogí el cabello hacia atrás. No busqué ponerme bonita. Quería verme firme. Me puse un labial claro, me lavé la cara, me miré bien a mis propios ojos en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no vi solo a una señora cansada. Vi a alguien que finalmente había entendido su propio valor. Fui hasta la mesa de la cocina. La caja de zapatos estaba allí, tal como la había dejado. La abrí con calma. Tomé los papeles uno por uno. Verifiqué todo de nuevo. Por tercera, cuarta vez. Recibos de la facultad, comprobantes de transferencia, contrato del préstamo, la copia de la notificación que el doctor Fernando había enviado. Puse cada cosa dentro de un plástico. Después organicé todo en una carpeta negra que tenía guardada hace años. Cerré la carpeta. Pasé la mano por encima. Era mi historia allí. En números, fechas, firmas. El teléfono sonó. Era el doctor Fernando. Elena, ¿estás lista? Estoy lista. Paso por ti en 20 minutos y vamos juntos. Colgué. Fui a la cocina. Herví agua. Hice un café fuerte. Lo bebí despacio. No pude comer nada. El estómago estaba revuelto, pero la mente estaba clara. Tomé el reloj del padre de Alejandro y me lo puse en la muñeca. Las manecillas todavía estaban paradas, pero yo lo quería conmigo. Cuando el interfono sonó, ya estaba con el bolso de tela en el hombro y la carpeta negra en la mano. «Elena, es Fernando». Bajé las escaleras despacio. Cuando salí a la calle, vi su auto parado frente al edificio. Él bajó. Me abrió la puerta. «Buenos días». «Buenos días. ¿Estás nerviosa?» «Lo estoy, pero estoy de pie». Él sonrió levemente. Así es como tiene que ser. Entramos al auto. En el camino, él fue explicando de nuevo, calmadamente. «Elena, hoy no es día de pelear. Es día de demostrar, de dejarlo sin salida. No vas a gritar, no vas a insultar. Vas a exponer los hechos
Y si él intenta humillarte de nuevo, déjalo hablar. Cuanto más hable, peor queda para él. ¿Voy a poder? Vas a poder. Aguantaste cosas mucho peores sola. Hoy no estás sola. Miré por la ventana. Las calles que conocía también parecían diferentes. Todo tenía un peso. Cada esquina me recordaba alguna cosa con Alejandro. La escuela donde estudió. La panadería donde comprábamos pan los domingos. La parada de autobús donde yo esperaba regresando de la costura. Ahora, todo era escenario de otra historia. Cuando el auto dobló la esquina de su calle, mi corazón se aceleró. Respiré hondo. Aferré la carpeta con más fuerza. Elena, recuerda una cosa. No vas allá a pedirle que sea tu hijo de nuevo. Vas a cobrar lo que es tuyo y a poner un punto final en este ciclo de humillación. Asentí. Él estacionó a unos metros de la casa. Nos bajamos. El portón blanco, el garaje, el auto plateado al frente. Todo igual al día del conflicto en el mercado, pero ahora yo no tenía bolsas de mandado en la mano. Yo tenía pruebas. ¿Vamos?, preguntó él. Vamos. Caminé hasta el portón. Cada paso parecía pesado, pero no me detuve. Toqué el timbre. Una vez. 2 veces. Fue la voz de Valeria la que escuché primero, desde adentro. «Ya voy». Ella abrió el portón con cara de curiosidad. Cuando me vio, la expresión se le cerró al instante. Cuando vio al doctor Fernando a mi lado, cambió de nuevo. Se puso seria. «¿Qué está pasando?» «Vine a hablar con Alejandro», dije. Mi voz estaba firme. «Y no vine sola». Ella miró a Fernando de arriba abajo. «¿Y el señor es?» «Abogado de doña Elena». Por un segundo, la sonrisa de ella desapareció por completo. Abrió más el portón, incómoda. «Pasen». Entré. El olor de la casa, el piso, la sala ordenada. Todo igual, menos yo. Yo ya no era la misma que salió de allí temblando. Sabía exactamente a lo que había venido. La carpeta negra estaba en mi mano. Y, esta vez, no era él quien iba a preguntar qué se sentía no valer nada. Yo era quien iba a mostrar cuánto valía y cuánto él debía. Alejandro estaba en la sala, sentado en el sofá, revisando su celular. La televisión encendida, volumen bajo. Cuando levantó la vista y me vio allí, con el doctor Fernando a mi lado y la carpeta en la mano, su rostro cambió al momento. Primero sorpresa, después impaciencia. «Mamá, ¿otra vez con esto?» Valeria cerró el portón y vino detrás de nosotros, caminando rápido. «Te dije que ella no se iba a calmar», murmuró ella, en voz baja, pero la escuché. Me detuve en medio de la sala. No me senté. El doctor Fernando tampoco. Él se quedó un poco detrás de mí, como quien cuida la retaguardia, pero dejando claro que quien estaba al frente era yo. «Alejandro, hoy no vine a conversar, vine a resolver». Él rió, esa risa corta que yo ya conocía. «¿Resolver qué, mamá?» Abrí la carpeta con calma. Saqué la primera hoja. La puse en la mesita de centro. «Facultad, 5 años. Aquí están todos los comprobantes de los depósitos que hice, mes a mes. La carrera de Derecho que tanto querías». Valeria cruzó los brazos. «Ah, listo, vas a empezar a echar en cara». Continué como si ella no hubiera hablado. «Todo lo que te di para estudiar, Alejandro, nunca lo cobré. Nunca te lo eché en cara. Pero hoy, esto entra en la cuenta moral». Saqué otro fajo de papeles. Lo puse al lado. «Ayuda en la boda. 5,000 pesos. Está aquí. Transferencia, fecha, banco». Tomé uno más. «Entrada de la casa. 20,000 pesos. Firma tuya, mía, fecha exacta». Él empezó a mirar los papeles incomodado. «Mamá, eso es pasado. Tú siempre quisiste ayudarme. Yo no te obligué a nada». «Lo sé. Y no te estoy cobrando esto en la justicia. Te estoy recordando quién fui para ti, para que nadie aquí finja que se le olvidó». Respiré hondo. Tomé el contrato más grueso. Lo puse en el centro de la mesa. «Y aquí, Alejandro, está el único dinero que te estoy cobrando oficialmente. 50,000 pesos. Préstamo con plazo de 6 meses. Reconocimiento de deuda. Firma tuya. Testigo. Copia del contrato del banco, mostrando que mi departamento fue la garantía». El doctor Fernando dio un paso al frente, señaló el papel. «Este documento, Alejandro, no es un recuerdo. No es cariño de madre. Es un título ejecutivo. Eso significa que, si no pagas, la justicia puede determinar el bloqueo de tus cuentas, embargo de bienes, inclusive el auto». Valeria dio un salto. «¿Qué historia es esa de embargar el auto?»
Auto comprado, continuó él, sacando otro papel de su carpeta. Con dinero que debería haber sido usado para liquidar esta deuda. Transferencia de la cuenta de tu madre, Valeria, a su cuenta conjunta con Alejandro, 2 días después del vencimiento del préstamo. Tenemos cómo comprobarlo. Ella miró a Alejandro irritada. ¿Tú le contaste eso? Alejandro se puso blanco. Yo no conté nada. ¿Cómo es que ustedes saben eso? El doctor Fernando mantuvo la calma. La forma en que conseguimos la información no viene al caso aquí, Alejandro. Lo que importa es que existe un rastro, y ese rastro muestra que engañaste a tu madre, usaste su inmueble como garantía, no pagaste lo que debías y aún así mantuviste un nivel de vida por encima de tu realidad. Él me miró, sin saber si tener rabia de mí o de Fernando. Mamá, ¿de verdad estás haciendo esto? ¿Trayendo un abogado a mi casa para amenazarme? No es amenaza, respondí. Es consecuencia. Valeria se adelantó. La señora está haciendo un escándalo por dinero, como si toda la vida no hubiera vivido a costillas de Alejandro. Respiré hondo. Aferré mi bolso con más fuerza. ¿A costillas de Alejandro? Lo miré a él. ¿Fue eso lo que le contaste a ella, Alejandro? ¿Que yo vivía a tus costillas? Él desvió la mirada. Yo solo dije que te ayudo a veces. ¿Ayuda? Señalé los papeles. 162,000 pesos, Alejandro. Es lo que está en esta mesa, sumando facultad, boda, casa y préstamo, sin contar el resto. Y tuviste el coraje de preguntarme, frente a un mercado lleno, que se sentía no valer nada. El silencio se volvió pesado. En ese momento, sonó el timbre. Valeria dio un salto. ¿Quién es ahora? Ella fue hasta el portón, refunfuñando. Abrió. Era su madre, 2 tías y su hermano. Entraron hablando fuerte, trayendo bolsas. «Miren, llegué. Traje refresco. ¿Qué está pasando?» La madre de Valeria se detuvo cuando vio la escena. Yo de pie, Fernando, los papeles en la mesa, Alejandro con cara de haber sido atrapado. «Ah, reunión familiar y nadie me avisó». Valeria fue rápida. «Mamá, la madre de Alejandro decidió venir a cobrar dinero, traer abogado, hacer drama». La madre de ella me miró de arriba abajo. «¿Justo hoy, Elena?» El doctor Fernando respiró hondo. «Excelente que la familia esté aquí. Todo se vuelve más transparente». Se presentó. Después señaló el contrato. Su yerno, doña Sonia, usó el departamento de su madre como garantía en un préstamo de 50,000 pesos. No pagó. Está atrasado. Y el dinero que debería haber sido usado para liquidar esa deuda entró en la cuenta de su hija, y de allí se fue para la compra de un auto nuevo. «Tenemos documentos». El hermano de Valeria silbó por lo bajo. ¿Es en serio, Alejandro? Él se puso rojo. Eso es problema mío, no es de la familia de ella. Es problema de todo el mundo que vive bajo este techo, respondió Fernando. Porque cuando la justicia toque a la puerta, no va a escoger bando. Yo no le quitaba los ojos de encima a mi hijo. Alejandro, mírame. Tardó, pero me miró. Te estoy dando una oportunidad de resolver esto aquí, en esta sala, a puerta cerrada. Me humillaste en público. Hoy yo podría hacer lo mismo contigo. Podría ir a tu empresa, podría publicarlo en Internet, podría contárselo a todo el mundo. No voy a hacer eso. Todavía soy tu madre, pero ya no me voy a callar más. Él tragó saliva. ¿Qué quieres? Quiero que firmes un acuerdo. ¿Vas a reconocer de nuevo que me debes ese dinero? ¿Vas a aceptar las condiciones que el doctor Fernando va a poner? ¿Te vas a comprometer a pagar en cuotas, con plazo definido? ¿Vas a autorizar por escrito que si no cumples, el auto sea usado para liquidar parte de la deuda? Y me vas a mirar a la cara y admitir que mentiste. Valeria explotó. Tú no vas a firmar nada, Alejandro. Es eso lo que ella quiere, verte endeudado, perder todo, destruir nuestra vida. Quien destruyó su propia vida fue él, dije calmada. Cuando eligió deudas y mentiras en vez de carácter. La madre de Valeria cruzó los brazos. Alejandro, piénsalo bien. Esto es serio. Él miraba de uno a otro, acorralado. El hombre que un día juró que iba a cuidar de mí cuando fuera viejo, ahora estaba allí, arrinconado por sus propias elecciones. El doctor Fernando puso un papel en blanco sobre la mesa. Ya traje el modelo de acuerdo. Solo necesitas llenar los valores y firmar. Si te rehusas, Alejandro, mañana mismo entro con la demanda. Y ahí no hay conversación.
Es juez, bloqueo, oficial de justicia. Esto es abuso, murmuró él. Abuso fue lo que tú hiciste, respondí. Mateo apareció en la puerta del pasillo, frotándose los ojos, sosteniendo un carrito de juguete. Miró la sala, sin entender nada. ¿Papá? Alejandro miró a su hijo. Su expresión cambió por un segundo. Aquel segundo en que, tal vez, se vio a sí mismo en mi lugar. Él, dentro de 30 años, siendo cobrado por un hijo que ayudó a criar. Mateo, vuelve a tu cuarto, mandó Valeria. Él se quedó quieto. Papá, ¿te estás peleando con la abuela? La sala se quedó aún más silenciosa. Respiré hondo. No, Mateo, la abuela no está peleando con tu papá. La abuela solo le está recordando que cumpla su palabra. Alejandro bajó la cabeza. Tomó la pluma que Fernando había puesto en la mesa. Tardó unos segundos sosteniéndola. Le temblaba la mano. ¿Cuántas cuotas? El doctor Fernando respondió, práctico. 24, con intereses bajos. Queda pesado, pero posible. Vas a tener que recortar gastos. Probablemente vender ese auto. Pero es eso o la justicia decide por ti. Valeria dio un paso al frente. No vas a vender mi auto, Alejandro. Él la miró, y por primera vez pareció irritado con ella, no conmigo. Nuestro auto, Valeria, y fue con el dinero de mi madre. Ella retrocedió un poco. Él suspiró, firmó el papel. Una vez, 2 veces, 3 firmas, donde Fernando señalaba. Cuando terminó, empujó el papel hacia mí, sin mirarme. ¿Listo? ¿Feliz ahora? Tomé el papel, lo doblé despacio, lo puse en la carpeta. No, no estoy feliz. Esto no es felicidad. Esto es justicia. La felicidad es otra cosa. El doctor Fernando tomó una copia del acuerdo y la guardó en su carpeta. A partir de ahora, Alejandro, esto tiene fuerza legal. Si fallas en cualquier cuota, entra el proceso, sin otro aviso. Él asintió secamente. Está bien. Levanté la vista hacia él por última vez aquel día. ¿Recuerdas el día en el mercado? Cuando preguntaste qué se sentía no valer nada. Hoy tienes tu respuesta. No es cuando tenemos poco dinero. No es cuando vives en un lugar sencillo. Es cuando pateas a quien te levantó la vida entera. Cuando escupes sobre la mano que te sostuvo. A partir de hoy, no acepto más eso de ti. Mateo todavía estaba en la puerta escuchando. Abuela, ¿te vas? Me voy, mi bien. Él vino hacia mí. Se abrazó a mis piernas. Valeria intentó llamarlo, pero él no me soltó al momento. Me agaché. Lo miré a los ojos. Cuida tu corazón, Mateo. Crece derecho. Respeta a tu madre. Respeta a tu padre. Y nunca le hables a nadie como tu padre me habló a mí aquel día en el mercado. ¿Está bien? Él asintió, sin entender todo, pero sintiéndolo. Me levanté. Tomé mi bolso, mi carpeta. El doctor Fernando abrió paso para que yo pasara. Nadie dijo quédate. Nadie dijo perdón. No en ese momento. Solo silencio y caras largas. Cuando llegué a la puerta, me detuve. No me giré totalmente, solo volví un poco el rostro. Entré aquí hoy como tu madre, Alejandro. Salgo como alguien que se respeta. Si un día quieres hablar conmigo como hombre, no como niño mimado, sabes dónde encontrarme. Pero entra con la cabeza baja y el corazón limpio. Abrí el portón. El sol me golpeó en el rostro. Respiré hondo. Salí ligera. Salí de aquella casa con la carpeta negra bajo el brazo y el doctor Fernando a mi lado. En el auto, él me miró y dijo solo una frase. Hiciste lo que tenías que hacer, Elena. Ahora es cuestión de tiempo. Asentí. No hablé mucho en el camino de regreso. Mi cabeza daba vueltas, pero era un girar diferente. No de confusión, de claridad. Los primeros días fueron quietos. Alejandro no llamó. Valeria tampoco. Yo no esperaba que llamaran. Pero 2 semanas después, la primera cuota entró en mi cuenta. Exacto el valor que decía el acuerdo. Sin retraso, sin excusas, solo el dinero cayendo. Supe por las vecinas que Valeria se había ido de casa por unos días. Pelearon feo, decían. El auto plateado desapareció del garaje. Vendido, probablemente. Alejandro empezó a tomar el autobús para el trabajo. Nada de lujos, nada de poses. La madre de ella me llamó una vez, voz baja, avergonzada. Elena, acabaste con la vida de ellos. Yo respondí simple, no acabé nada. Ellos eligieron el camino. Ella colgó sin decir más palabras.
En el trabajo de él, las cosas cambiaron también. Él era abogado en una firma mediana, pero después de eso, escuché que el jefe lo llamó a su oficina. Preguntó sobre deudas, sobre historial crediticio sucio. No lo despidieron, pero le cortaron los bonos. Su reputación quedó manchada. Colegas murmurando, la familia cobrando. ¿Cómo le haces eso a tu madre? La culpa lo golpeó, lo sé, porque un mes después mandó un mensaje. Corto. Perdón, mamá, estoy pagando todo. No respondí. No hacía falta. Las cuotas seguían llegando. ¿Valeria? Expuso su juego ante todos. La familia de ella supo del dinero de su madre que se fue para el auto, de la forma en que usaron mi préstamo. Ella perdió el estatus de reina de la casa. Escuchó de su propia madre. Tú incentivaste todo esto. Dicen que estaban durmiendo en cuartos separados. Separación en el aire. Pero nadie se muere. Nadie desaparece. Es la vida real. Consecuencias. Justicia que duele, pero cura. Yo no celebré. No bailé de alegría. La justicia no trae euforia. Trae paz. Paz de saber que no me tragué más humillaciones, que mi nombre está limpio, que mi departamento está seguro. Con las cuotas entrando, empecé a planear. No quise quedarme en el mismo lugar, viendo las mismas calles, pasando por el mismo mercado. Alquilé una casita pequeña de 2 pisos en una ciudad vecina, a 50 minutos en auto. Barata, pero con jardín, con huerta, con sol todo el día. Me mudé en 2 meses. Llevé solo lo necesario. La máquina de coser, el reloj de mi esposo, mi bolso de tela. Dejé el resto atrás. Aquí empecé despacio. Encontré una iglesia evangélica en la esquina. Tienen un grupo de costura. Les enseño a las más jóvenes a hacer dobladillos, remiendos, vestidos sencillos. Me pagan poco, pero pagan. Y me llaman tía Elena. Hay respeto en la mirada. Me levanto a las 6. Tomo café con pan tostado que yo misma hago. Camino en el parque de cerca. 3 veces por semana. Conocí a doña Lupe, viuda como yo. Conversamos en la banca. Compartimos recetas de pastel. Está don Paco, el jardinero de la plaza. Coincidencia de nombre. Tal vez es señal. Me regala tomates de su huerta. ¿Autoestima? La reconstruí en las pequeñas cosas. En el día que hice un vestido entero sola, y la cliente volvió para agradecer. En el día que me miré al espejo y me gustó lo que vi. En el día que dormí sin pesadillas por primera vez en años. Mateo. Mateo. Hubo una videollamada. Alejandro reunió el valor para llamar, 3 meses después de la confrontación. Puso al niño en la pantalla. Habla con la abuela, hijo. Él sonrió grande. Abuela, ¿cuándo vienes? Respondí suave. Pronto, mi amor. Pero la abuela tiene casa nueva ahora. No prometí fecha. Puse límites. Alejandro puede ver a su hijo cuando quiera, pero conmigo es diferente. Llama de vez en cuando. Pregunta si estoy bien. Respondo corto. Estoy excelente. Sigue pagando, que aquí todo está en orden. Él sabe que no hay vuelta atrás a lo que era. Y está bien así. Hoy mi rutina es mía. Me levanto temprano porque quiero. Coso porque me gusta. Camino porque me hace bien. Amigos porque los elijo. Nadie me mide. Nadie me llama carga. Nadie me pregunta qué se siente no valer nada. Porque yo sé cuánto valgo. Y vivo eso todos los días. Empecé de cero, pero con dignidad. Y eso vale más que cualquier dinero que haya pasado por mis manos. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna manera. El amor no es humillación. El respeto es lo mínimo que merecemos. Nadie tiene que implorar para ser visto. Volver a empezar no tiene edad. La dignidad no se pide, se vive. Comenta aquí desde qué ciudad me estás escuchando. Y quédate conmigo para los próximos videos que van a aparecer ahí en la pantalla. Alguien puede necesitar escuchar esto hoy.